Saludos, les habla Víctor Álvarez. Las condiciones electorales deben ofrecer a todos los competidores iguales oportunidades de participar, sin ventajismos de ningún tipo. Implica imparcialidad del árbitro electoral, equidad de los medios de comunicación, no utilización de recursos del Estado a favor de una parcialidad política, regulación de las campañas electorales, fiscalización del origen de los gastos y observación internacional. Sin embargo, en Venezuela se despliega una permanente persecución, encarcelamiento y exilio forzoso de líderes de la oposición. Se abusa de la inhabilitación política para sacar de la contienda a candidatos ganadores, se ilegalizan partidos políticos o se les despoja de los nombres y símbolos para entregárselos a disidentes que le hacen el juego al gobierno. En estas condiciones, ¿qué se puede hacer para recuperar la confianza en la institución del voto a fin de avanzar hacia una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano? Para responder a esta pregunta, hemos consultado a influyentes voces de la opinión pública venezolana. Escuchemos lo que proponen. ¿Cómo recuperar la credibilidad en el voto como institución? Desde el sector del que formo parte, que es el de los medios de comunicación y del periodismo, creo que nos toca la tarea de hacer un periodismo muy riguroso, comprender que la institución del voto no está relacionada con las agendas que tenga cada parcialidad. En el caso de Venezuela, en el caso de las polarizaciones que hemos visto en el país, no alinear nuestras coberturas con esas agendas que obedecen ya a otro tipo de aspiraciones o de razonamiento de los actores políticos y partidistas que se enfrentan en determinados espacios de nuestra sociedad. En resumen, creo que parte de recuperar la credibilidad en el voto pasa porque desde el periodismo seamos responsables en la identificación de los sectores que afectan este ejercicio del voto, proveer piezas periodísticas que permitan que la ciudadanía se informe de manera veraz y oportuna, proveer también o propiciar los espacios para que el acceso a la información sea lo suficientemente amplio para que la gente pueda tener esa información de calidad. Y creo que uno de los elementos, por lo menos es lo que me corresponde, es comprender que no necesariamente la democracia se convalida solamente a través de las elecciones, es decir, va mucho más de las elecciones. Pero sabemos que si en un sistema no hay elecciones, no tenemos democracia. Entonces, ver la institución del voto como algo que va mucho más allá de las coyunturas, de las polarizaciones y cómo lograr transmitir con la información adecuada, con la información veraz, con la información rigurosa, las posibilidades que tiene la ciudadanía que con el ejercicio del voto poder lograr transformaciones reales en un sistema democrático. La recuperación de la confianza en el voto debe entenderse como parte de un proceso para restaurar el derecho a elegir y el valor del voto como instrumento pacífico para el cambio democrático, un proceso que exige un fuerte y sostenido compromiso con la ruta electoral. Toca también entender que el voto es un derecho ciudadano y un mecanismo ineludible para la construcción de una solución pacífica y constitucional al conflicto que afecta a Venezuela. Es necesario también recordar que en Venezuela hablamos de elecciones en un contexto autoritario, en el marco de una emergencia humanitaria compleja, fenómeno que no fue ocasionado por una guerra ni por un desastre natural, sino por un conflicto político. Se trata de una emergencia que tiene su origen en un largo proceso de abandono de las responsabilidades del Estado en su obligación de garantizar la protección de los venezolanos, así como también en el desmantelamiento de las capacidades institucionales para garantizar la vigencia de los derechos humanos fundamentales y la gestión de políticas públicas de manera efectiva.
Es por ello que asumir el compromiso del voto, con el voto como derecho ciudadano y como mecanismo para la resolución de conflictos es no solo necesario, sino urgente. Las elecciones pautadas para 2024 y 2025 presentan oportunidades importantes para avanzar en un camino que comenzó con buen paso en 2021 y que ahora toca exigir su profundización. Preservar el voto como institución es una tarea permanente. La participación ciudadana, el conocimiento de los derechos y la exigencia de los mismos es parte de las tareas que nos toca a los venezolanos que mantienen la institucionalización democrática como el norte principal de sus aspiraciones y actividades. Hay miles de razones para apostar a la vía electoral. La primera es Venezuela. El gobierno en todos sus ámbitos no ha logrado dar con una fórmula que permita el desarrollo de la calidad de vida, precepto constitucional que le obliga. La oposición no ha logrado dar con la fórmula que no solo aglutine, sino que también articule a la población en torno a la construcción de una solución común para todos, lograr la gobernabilidad. En Venezuela se ha desarrollado la percepción, seguida de manifestaciones que para algunos implican total veracidad, del control del Poder Ejecutivo y del partido de gobierno sobre el órgano rector electoral. Lo cierto es que, a pesar de ello, la alternativa democrática ha logrado unificarse en torno al voto y ha obtenido espacios de poder. Prueba palpable lo podemos ver en los resultados de la Asamblea Nacional del 2015 y las gobernaciones y alcaldías que han estado o están en manos de actores distintos al oficialismo. Constitucionalmente, el voto es un derecho individual, pero a nivel de la sociedad es un deber. Sobre todo, si se requiere y anhela un cambio de rumbo como individuos, tenemos que tener claro que solos no hay atisbo de éxito en por y para dicho cambio. Yo saludo con inmensa alegría y beneplácito el cambio de conducta, que hace necesario también el cambio en el discurso. Hoy quieren votar, incluso los que hasta ayer llamaban a vías diferentes a la participación política. Apostamos al voto como una única ruta para cambiar al gobierno, el rumbo como país y la percepción como individuos en el 2024. Hoy llamo a participar y votar. El voto, ¿cómo recuperar la institución del voto? Lo primero que hay que señalar es que el voto es un derecho y como tal debe ejercerse. Es decir, hay que votar. Podemos también hacer referencia a los cambios políticos en América Latina, logrados precisamente con el ejercicio del sufragio, con sistemas, por cierto, de gobierno autoritarios, de diversa ideología, de diverso tinte, y además fuera del talante democrático. Tenemos el caso de Chile, Brasil, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, por solamente nombrar algunos de los países hermanos que han podido lograr transformar o llegar a lo que es nuevamente los sistemas democráticos. Pero son los ciudadanos quienes comprendieron que a través del voto era que se podían lograr esos cambios, a través de la participación, saliendo a votar para cambiar a los gobernantes. En nuestro país, por supuesto, se han creado muchos mitos sobre el sistema electoral y en referencia, por supuesto, al organismo que regula también, que es el ente electoral, el CNE, donde se han creado versiones, fantasías, por parte además de propios del sector gubernamental y por parte de factores opositores, ambos con diferentes intereses. Los primeros precisamente para alejar al ciudadano, al elector opositor de las urnas y crear una matriz de opinión de que son inderrotables, que no hay invencibles, no hay manera de salir de ellos. Los otros, los opositores, como entre comillas y encomillar lo que es una estrategia política, la abstención, todo ese proceso de alejamiento del ciudadano simplemente para derrocar al gobierno, debilitarlo o dejarlo solo en alguna contienda política. Bueno, francos errores, por supuesto, y todo, además que han producido todo lo contrario en respuesta. Tanto la posición del gobierno para ahuyentar al elector como la posición, a lo mejor, de sectores opositores se ha convertido en una trampajaula para el ciudadano. Una trampajaula donde, bueno, por una u otra circunstancia caen y, por supuesto, no se logran los cambios anhelados. Y se generan también un estado de frustración. Recobrar la confianza es la única posibilidad que tenemos
los civiles, porque no tenemos armas, no tenemos ningún otro medio para lograr las transformaciones, tanto en los ámbitos regionales, estadales, locales o nacionales. Y es acudiendo a ejercer nuestro derecho, como es el voto. Hacerlo porque consideremos que sea la mejor alternativa y además quien puede tener la real oportunidad de ganar y de gobernar. No hay posibilidad alguna de derrota cuando se acude masivamente por la vía política y electoral, y nuestro país, donde una minoría ha logrado mantenerse en el poder, no solamente por supuesto por las estrategias que han tenido durante tantos años, sino por la desconfianza que se ha generado en la institución del voto y, por supuesto, por los errores continuados de los sectores opositores. Hemos ganado y hemos perdido con el sistema electoral actual. Sabemos, por supuesto, las desigualdades, los desequilibrios, todo lo que significa las desventajas de un sistema autoritario como el que está hoy en el frente del poder en Venezuela, y todo lo que eso genera en desconfianza para el ejercicio del sufragio. Pero repito, está en la conciencia del ciudadano entender que sí hay posibilidades de cambio, que sí hay manera de cambiar los destinos de Venezuela votando. Es la única y real oportunidad que tenemos, sobre todo en las próximas elecciones, de salir de esta pesadilla autoritaria. Y bueno, tú decides qué vas a hacer en las próximas elecciones. Yo votaré. ¿Por qué votar? Esta es la gran pregunta cuando se avecinan elecciones universitarias, elecciones primarias, y quizás lleguemos a unas elecciones presidenciales. Pues se vota cuando se es democrático. Se vota para entender que se alzó una voz. Se vota por salud. Se vota para que la gente entienda que unidos somos más fuertes. Y por supuesto, el día que tengamos unidad, el día que tengamos fuerza construida entre todos, el voto será maravilloso. Será ejercido con toda la fuerza y la confianza en ese camino democrático.